Estamos esperando que se conecten algunas personas más antes de iniciar nuestro programilla. ¿Vamos? Hola, muy buenas noches a todos. Felices de estar nuevamente en un nuevo programa de la Botica Mujeres en Ciencia y Salud, junto a mis colegas y grandes compañeras y además tremendas mujeres, Nicole Gay y Cristina Pérez. Chicas, ¿cómo están? Hoy día ha sido un día tremendamente noticioso, algunos lo han denominado como histórico, por lo que significó la aprobación del 10% del retiro de los fondos previsionales. ¿Cómo han estado, chicas, desde la última semana? Muy bien, Fabiola, con un poco de frío, pero bien. Bien. ¿Y tú, Cristi, cómo has estado? Bien, hola chicas, buenas noches. Con harto frío aquí en el sur, en Concepción. Y contentas también por una parte de este día tan noticioso y esperanzador, al parecer. Un buen día. Cristina, vamos ahora con las cifras, como es la costumbre de nuestro programa, de lo que hemos sabido durante la última jornada y de la última semana sobre el COVID en nuestro país. Sí, voy a compartirles pantalla. Ahí, no sé si se está viendo. No todavía, Cristina. Ahí, por ahí. A ver, esperemos que cargue un ratito. Pero la idea es como compartir. Ahora sí, ahora viene. ¿Ahora sí? Sí, ahora se viene. Ya, ahí sí. Ya, entonces, las cifras de hoy, 15 de julio, la verdad es que están un poquitito más alentadoras, la verdad. Poco a poco han ido disminuyendo los casos diarios a nivel nacional. Y también siempre considerando la cantidad de testeos que se hacen a nivel nacional, vemos de que de verdad recién se está notando al fin este descenso tan esperado en el número de casos de COVID positivo. Hoy día hubo 1.712 casos de positivos, de los cuales 1.400 fueron pacientes sin síntomas y 186, 1.400 con síntomas, 186 sin síntomas y 126 aún no informados. También quiero comentarles el número total de casos en Chile, que son 321.205. Vamos a nivel 6, a nivel mundial. Eso igual es una cifra muy buena. Esto más que nada, también hay que considerar la cantidad de positivos por millón de habitantes. Entonces, ahí vamos pero más bien como negativa. Y lo otro, que creo que también es algo que hay que rescatar, que es algo positivo, la cantidad de test. Ya llevamos un poco más de 1.300.000 testeos a nivel nacional, ¿ya? Y bueno, y la lamentable noticia de que hoy día nos dio el ministro de Salud de 117 personas fallecidas, con un total de 7.186. Hoy yo le escuché al ministro comentar de que desde el ministerio están viendo la fórmula para comenzar a considerar los datos del DEP. Creo que esa es una súper buena noticia. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, es una tremenda noticia porque además ha sido la generación de dos cifras, digamos, de dos reportes, obviamente que genera confusión dentro de la ciudadanía y tampoco permite de que se pueda tener una transparencia en la entrega de los datos. Yo leía en algún momento a algunos expertos que daban cuenta cómo también falta todavía mayor información que en algún momento se entregaba, por ejemplo, hasta el 15 de abril, dentro de los informes aparecía si el caso era secundario, es decir, existía nexo con otros casos, si era un caso importado, si era un caso sin nexo, donde no se sabía dónde la persona se había contagiado o si estaba en investigación. Y eso, por supuesto, a nivel de las diferentes comunas es sumamente importante cuando tú tienes la información por separado. Sí. Y además que
Además que, como decía Femelo, primero, por la credibilidad que esto le da, ¿cierto?, al gobierno, y lo segundo, para tomar también medidas y tomar decisiones, necesitamos también tener una información consolidada nacional, también por regiones. Es diferente también, ¿cierto?, las distintas etapas que estamos en las regiones, y por lo tanto solicitamos y pedimos casi todas las comunes y las provincias tener más información a nivel local para poder tomar decisiones no solo a nivel nacional. Exactamente. Y bueno, y también los datos bueno, dentro de los datos que nos entrega la Seremi de Salud Bio Bio, podemos comentarles de que hoy día hay un total de contagios de 8.792 personas, y acá en la comuna de Concepción se registraron 14 casos nuevos en el día de hoy, y llega a un total de 1.267 casos, ¿ya? Y los PCR que nuevamente volvieron a entregar los datos, así que eso es algo súper positivo, ¿cierto? Hace un par de semanas que volvieron a entregar los datos, y en la región del Biobío alcanzó hoy día, o en el fondo ayer, 1.226 PCR, así que eso es algo bastante positivo. Igual les quiero comentar, y es importante reforzar esta información, que en un principio la autoridad siempre daba a conocer que uno de los síntomas más importantes era la fiebre. Y ahora esto ha ido cambiando. Entonces, ¿cómo ha ido mutando todo esto? Es que la mayor cantidad de registros de la sintomatología de pacientes COVID positivos ha sido la cefalea, ¿ya? La tos, la mialgia, y en cuarto lugar recién la fiebre. Así que por eso que es importante estar atentos a estos síntomas. Y veíamos también que una de las estrategias que se sumaban dentro de la última semana por medio de la Seremi y el Servicio de Salud, es algo que precisamente también en este programa nosotras habíamos conversado, y era la necesidad que de parte de las instituciones se acercaran a los grupos de riesgo a testear. Entonces vimos operativos, la misma Municipalidad de Concepción adquirió una cantidad de test rápido, desde la Seremi se acercaron a los terminales de buses, creo que van a asistir también a otros grupos de riesgo, personas de situación de calle, que era una necesidad y un tema de que se estaba pidiendo hace mucho tiempo, porque por supuesto que te permite hablar rápidamente a las personas que pudiesen ser fuentes altas de contagio. Sí, eso es algo bueno. Y eso va a permitir aumentar el número de testeos, ya que en este momento lo que se había solicitado del Ministerio es hacer testeos más bien pasivos, ¿cierto? Esperando que los usuarios se acercaran a los establecimientos, esperando tener síntomas para poder testearlo. Así que eso va a permitir aumentar la cobertura del testeo. Ahora le estamos mostrando esta lámina que la sacamos desde la página de Medicina Intensiva, y más que nada porque tiene algunas noticias alentadoras, y que por fin está bajando la ocupación de cama en la región metropolitana, que eso es algo súper positivo. Al día de hoy tiene un 89% de ocupación de camas UCI en la región metropolitana, y recuerden de que llevamos semana tras semana en el 97-98% de ocupación, así que hoy día una muy buena noticia. Y en la octava región llevamos más o menos un 73% que ha estado estable. Así que, ¿qué les parece eso? Sí, yo vi algunas cifras también, y una de las preocupaciones que manifestaban también expertos era que, si bien se notaba por supuesto una disminución en la positividad, pero ojo con la disminución de la positividad, porque claro, cuando uno presenta el promedio, por supuesto que se ve una baja, pero hay que ver que, por ejemplo, en Santiago hay comunas que tienen una tasa de positividad que es del 15%, como por ejemplo Providencia, pero hay otras que tienen una tasa de positividad del 40%, y en el norte también hay comunas que todavía siguen casi un 50% de positividad. Y además que todavía sigue una cifra de muertos o fallecidos que ha ido durante los últimos días, también ha tenido un pequeño aumento. Eso es importante porque los promedios esconden los polos, y ahí tenemos comunas con bastante alta positividad, y por eso digo que los datos deben ser también segregados por comunas, regiones, para poder tomar decisiones, porque no estamos toda la región, todas las comunas, ¿cierto?, en las mismas etapas de la transmisión del virus.
Exacto. Ya, y aquí otra noticia súper positiva. Hoy día vamos con las noticias positivas, parece. Esta es una página que yo encontré por ahí, que después les voy a dar el dato, y lo que hace es el monitoreo de cómo va la cantidad, cómo va evolucionando la cantidad de vacunas a nivel mundial, los antivirales y otro tipo de tratamientos para el COVID. Qué buen dato. Súper buen dato. Y esto lo actualizan todos los días. Entonces, porque la semana pasada yo lo volví a revisar y habían 157 distintas vacunas y ahora subieron a 169, que es una súper buena noticia. Eso es, ¿qué quiere decir? De que hay 169 distintas vacunas probando en las distintas etapas o distintas fases para poder hacer los estudios clínicos. Así que eso es una súper buena noticia. Y por otro lado, también están los fármacos antivirales que se van sumando a cómo vamos a enfrentar algún tratamiento, ojalá lo más cercano posible ante el COVID. Así que súper bien. Y por último, esto es lo mismo, referente a lo mismo, las distintas fases de las vacunas. Por ejemplo, en la fase 1, tengo entendido que Chile tiene una vacuna en fase 1, y va a recibir el apoyo de China para que avance un poquito más rápido y logre pasar a la fase 3. Y la vacuna, una de las vacunas que va más adelantada es de la marca Pfizer, que va en etapa 4. Así que eso es algo, una noticia bastante buena. Ojalá que en un futuro bastante cercano tengamos esta famosa vacuna. Super. No, vemos que ella se está integrando a nuestro programa, nuestra invitada al día de hoy. Les voy a contar que ella es cianeja, estudió en el Colegio Padre Hurtado y fue la primera mujer del centro de alumnos del colegio. Posterior a eso, vive entre Concepción y Bruselas. Estudió en la Universidad de Concepción, ingresó en el año 1989, primero como alumna, y de ahí nunca más se despegó de la Universidad de Concepción y ahora es docente de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea. En su robusto currículum, yo voy a leer algunas de las actividades que ella ha realizado. Figuran su diplomado en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas y el máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, ambas de Bélgica. Fue parte del comité asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la demanda de Bolivia contra Chile, donde además se convirtió en uno de los rostros más apreciados por los medios de comunicación, que decían por su simpatía y cercanía con los medios. Fue una de las creadoras del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, donde además fue su presidenta e integrante de la red Hay Mujeres. Ella dice que es mala para cocinar y para cuidar plantas, pero le gusta leer y ver series británicas. Tiene un hijo precioso llamado Clemente y a quien ella define como un campeón. Le damos la bienvenida a nuestro programa, la botica Mujeres en Ciencia y Salud, a Paulina Astroza Suárez. Bienvenida, Paulina. Gracias, muchas gracias además por la presentación y recordar esos detalles. Hola Paulina, un gusto tenerte en nuestro programa. No, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, Paulina, vamos a empezar con algunas de nuestras preguntas. Como dije en la presentación, usted es integrante del Hay Mujeres, que es una iniciativa pionera, ¿cierto?, en Latinoamérica, que busca resaltar las opiniones y la voz de mujeres en espacios públicos y poder reconocer la relevancia de esto. En nuestro país, ¿cuál es la relevancia, y a nivel internacional, que hemos tenido en la integración de mujeres en espacios y en cargos públicos? Se ha ido avanzando, o sea, si miramos el pasado, evidentemente hay un camino que se ha hecho y en el cual vemos que cada vez más mujeres están en cargos de poder, o que están en los medios, o que están en cargos de jefatura, pero todavía falta muchísimo. La presencia de mujeres, la visibilidad en los medios de comunicación, todavía vemos demasiados paneles de hombres, o vemos algunos reportajes donde el 100% son hombres, o en que vemos conferencias en que el rol de la mujer es ser moderadora, ni siquiera ser una de las panelistas. Eso todavía se está dando. Cada vez
lo bueno es que cada vez se da menos, o las veces en que esto se da, bueno, uno repara inmediatamente, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Y eso ya es un avance, y aquí en Chile hay mujeres, ha trabajado, creo que muy bien el decir que hay expertas en todos los temas, que los medios de comunicación no solo pueden limitarse a consultar solo a hombres, que la visión femenina, que tenemos también otras miradas, complementan a la de los hombres, no estamos en competencia, somos complementarias, y yo creo que se ha ido avanzando, pero el camino todavía es largo, hay mucho machismo todavía, todavía hay mucho eso y a mí me pasa a veces, que yo digo, doy una idea, pero cuando la dice un hombre, recién la toman en cuenta. Hoy me ha pasado 1000 veces eso. Hasta los chicos pasa que... A todos. Todo, eso pasa súper seguido, a veces incluso de manera inconsciente por parte de los hombres. Y yo creo que cada día ellos tienen que ir tomando conciencia que esos micromachismos, que esa forma de considerar la opinión de la mujer como secundaria y que solo cuando es reforzado por un hombre ahí recién vale la opinión, bueno, son cosas que deben cambiar en una sociedad en la cual no solamente queremos igualdad de oportunidades, sino que además tenemos igualdad de capacidades, no somos más tontas que los hombres. Entonces, se ha avanzado, pero falta mucho. Falta mucho, sí. En el contexto del descontento social, ¿cierto?, del 18 de octubre, ¿qué pasa con la institucionalidad aquí en Chile, con la pérdida de confianza en las autoridades, en las instituciones y de cara también al plebiscito que estamos en veremos el 7 de octubre? ¿Cuál es tu posición, tu postura? A ver, yo creo que lo del estallido social primero, efectivamente, esa frase que no se vio venir, no es tal. Lo que no se sabía era cuándo, cómo y cuál iba a ser el elemento detonador de un estallido como el que tuvimos. Habían muchos estudios donde ya estaban manifestando las desigualdades que existen en Chile, y no solamente desigualdades desde el punto de vista de ingreso, porque de hecho el ingreso en Chile hasta los indicadores el último tiempo estaban siendo mejores, lentamente, pero estaban siendo mejores que en el pasado. Pero en cuanto a desigualdades de otro tipo, como acceso a la salud, acceso a la educación, trato, en Chile todavía las diferencias son enormes, y qué decir ahora con la pandemia, que han quedado absolutamente al desnudo. Ya venían esos signos, venían signos también de malestar de la población, por ejemplo, en cuanto al aumento del abstencionismo en las elecciones, o sea, llegar a elecciones municipales con un 35%. Fue dramática la última elección municipal. Sí, no sé, 35% de votación, eso es dramático. Pensar además que la afiliación a partidos políticos está en picada, en que además vemos ahora ciertos estudios en relación a la confianza de la ciudadanía respecto a todas las instituciones, salvo bomberos, todas cayeron, incluyendo Carabineros, que Carabineros era normalmente una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía, y tuvieron una caída pero drástica. Los medios de comunicación, el empresariado, los gremios, los partidos políticos, el Congreso, la oposición, el gobierno, todos, en definitiva, han caído en esa desconfianza, que si bien es un fenómeno mundial, particularmente en Chile se ha visto bastante agravado. Y ahora, además, con la pandemia, están quedando más al desnudo no solo nuestras debilidades, también nuestras fortalezas, pero claramente hay un debe por parte de la clase política que se está haciendo súper latente. Y la discusión hoy día refleja eso, refleja mucho ya que la gente no cree y que siente que ya todos son lo mismo, que nadie le responde qué importa votar derecha, izquierda, si es lo mismo, y están canalizando sus demandas por otros lados, que no son las institucionales, y evidentemente eso genera un riesgo, y para el cual debiéramos reforzar los partidos políticos, democratizar los partidos políticos, requerimos una mejor democracia,
y para eso necesitamos un muy buen proceso constituyente. Sí, exactamente. Hola Paulina, ahora por fin puedo saludar. Me declaro una fans tuya. Yo creo que aquí mis colegas también, de verdad que somos fans tuyas, te seguimos en hartos webinars por ahí, los pasos. Pero bueno, te quiero llevar a otro tema, más que nada, la pregunta va en cómo has ido observando tú como Paulina Astroza la situación a nivel internacional en cuanto a la crisis sanitaria y la que lleva también a una crisis económica, aunque también hay que ver y focalizar, ¿cierto?, estas luces que nos dan estos liderazgos power femeninos como la famosa Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, y cómo ella también ha logrado llevar las riendas de su país de una manera certera, de una manera que tal vez, bueno, a lo mejor en un par de meses más lo vamos a saber, lo vamos a notar más, pero tal vez no tan, con una crisis económica no tan fuerte. Entonces, ¿cómo tú puedes, más que nada, cómo reflexionar acerca de estos dos parámetros, de la crisis sanitaria, la crisis económica, y cómo estos liderazgos a nivel mundial se han llevado a cabo? A ver, respecto a lo primero, de nuevo, se dice que no se veía venir. Había informes de expertos, había informes de la propia Organización Mundial de la Salud, en el cual ya venían previniendo que pandemias era muy probable que se produjeran de nuevo. No se sabía cuándo, ni cómo iban a empezar. Ya había ciertos ejemplos, como fue el SARS-1, donde ya, producto justamente de lo que significaba el traspaso de un virus del animal a el ser humano y de ahí entre ser humano, bueno, se logró controlar, pero ya muchos venían diciendo que ojo porque esto podía repetirse, y si además se daba en un cierto contexto de viaje, de mayor, que ahora la gente se mueve mucho más, el turismo se mueve muchísimo más que antes, la globalización ha hecho además que las personas tengan muchísima más movilidad que antes. Entonces, si en cierto contexto se daba esto, el riesgo de una pandemia era altísimo. Y efectivamente fue así. Yo creo que lamentablemente ni los estados ni la comunidad internacional se preparó debidamente ante este riesgo anunciado. O sea, quedó claro que hasta los países más desarrollados no tuvieron las estructuras adecuadas para enfrentar la pandemia. En algunos casos fue más dramático que otros, pero en general todos los países se vieron absolutamente impactados por esto. Al mismo tiempo, la comunidad internacional, las propias Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que ha sido bastante criticada, pero la Organización Mundial de la Salud, además, hay que analizarla dentro del contexto también de sus propias restricciones económicas, dentro de todo lo que había dicho antes, no, tampoco se tomó en cuenta los informes que la misma OMS había dictado. Entonces, bueno, nos encontramos con esta situación en que ni la comunidad internacional ni los estados estaban preparados, no hay un liderazgo internacional que aúne todas las fuerzas para luchar contra la pandemia, buscar la vacuna, buscar tratamiento. Normalmente ese liderazgo, quien tiene las capacidades para hacerlo, pero hoy día no tiene la voluntad de hacerlo, es Estados Unidos. Estados Unidos es la superpotencia, tiene todos los factores para hacerlo, pero no tiene la voluntad política y al contrario juega el antirrol de aquel liderazgo que necesitamos. Entonces lo que se ha tratado de hacer son ciertos liderazgos regionales en el cual vemos a Europa lanzando una campaña donde ha logrado juntar dinero, ha logrado aunar a instituciones, a gobiernos, a fundaciones de los Estados Unidos, a científicos de los Estados Unidos, no hacia su gobierno, y están buscando también el poder acceder a una vacuna o a un tratamiento que sea, y esto es importante, que sea un bien público mundial, es decir, que sea de acceso a todo el mundo, porque ese va a ser un tema, encontrar la vacuna, y lo otro es que realmente tenga acceso. Ahora, el costo de esa vacuna al final. Por supuesto, es el costo, alguien lo va a tener que pagar,
las inversiones son, por un lado, estatales, por otro lado, son privadas. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí muy importante y en el cual, evidentemente, Estados Unidos se está quedando funcionando solo con la lógica de Trump. Pero dentro de todos estos liderazgos, ausencia de un liderazgo que una a todos, sí nos hemos encontrado con liderazgos que han manejado muy bien la pandemia o que en esta primera etapa de la pandemia, hasta el momento, han tenido por lo menos estrategias que le han dado resultados. Y ahí está, como tú señalas, Jacinda Ardern, que es la primera que resalta dentro de estos liderazgos, porque efectivamente en Nueva Zelanda ella actuó rápido, ella actuó antes que hubiera muertos, ella ya logró el confinamiento de su país. Evidentemente es más fácil porque es una isla, son casi 5 millones de habitantes, tienen un sistema de seguridad social también que le permitía, y un sistema político le permitía adoptar estas medidas inmediatamente, con el carisma que ella tiene y con un equipo inclusivo, escuchando a la ciencia, hablándole directamente a la ciudadanía, generando confianza. ¿Para qué? Para que la gente hiciera caso. O sea, en Jacinda Ardern tú encuentras muchos rasgos de gestión y de un Estado que cuenta con un sistema público que le permitió lograr ese objetivo y que finalmente ella erradicó el virus. O sea, en Nueva Zelanda dieron por terminado el virus y ya no hay restricciones ni nada. Incluso ahora cuando llegaron estas extranjeras, las británicas, que venían con el virus, cerraron nuevamente, fue como stop, nuevamente el país para decisiones muy rápidas. Sí. No, y ella sintió, pero imagínense, ella sintió como se sintió frustrada y desolada porque había 3 contagios. 3 contagios. Y eso para ella era un fracaso. Entonces, imagínate al nivel de su gestión tan buena. Hay otros liderazgos femeninos que también han destacado. Angela Merkel en Europa, los países escandinavos, salvo Suecia, también han destacado liderazgos en Islandia, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia. Todas son mujeres. El caso finlandés es muy destacable porque además, aparte que su primera ministra, tiene 34 años, las presidentas de todos los partidos políticos en Finlandia son todas mujeres. Son todas mujeres. Y también han tenido buenos resultados en cuanto a la gestión de la crisis. Pero no quiero que quede la idea de que todas las mujeres gestionan bien por ser mujeres. Yo no estoy de acuerdo con esa generalización. Porque también nos encontramos con liderazgos femeninos los cuales no les ha resultado bien la gestión de la crisis. Por otras razones. Bolivia, o podemos encontrar el mismo caso belga, que lo conozco más. También se criticó mucho en un inicio a Angela Merkel respecto a las decisiones que tomó, o si nos vamos a liderazgo no de estados, pero de instituciones, se criticó mucho a la presidenta de la Comisión Europea, se criticó a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde. Entonces, y también por otro lado encontramos a liderazgos masculinos que también han liderado bien la crisis. Entonces, creo que aquí hay una mezcla de factores en que ha hecho que, bueno, que liderazgos femeninos destaquen, porque además representan como el 9% del liderazgo de los 193 estados de las Naciones Unidas. O sea, son súper pocas las mujeres. Súper poco. Pero a lo que voy es que sí, estas mujeres tienen ciertas características en sistemas sociales públicos muy fuertes, que son países desarrollados, y que ellas actuaron de manera muy rápida y eficaz. Se dieron todos los elementos como para que ellas destaquen. Y eso hay que destacarlo porque es notable que así haya sido. Yo siempre como que llevo a la reflexión también, aportando como a la reflexión general, el caso de Taiwán. No sé si lo conocen. Sí. Más que nada, la presidenta de Taiwán se hizo asesorar, uno de sus asesores, un día que no podía dormir, entonces se puso a ver el Twitter de allá y vio que el Twitter chino, no sé cómo se llama, pero había muchos casos reportados sobre una neumonía atípica y le avisó a la presidenta, él como asesor, simplemente. Y ella lo escuchó.
Y ahí saltaron las alarmas, las alertas, ya tenían toda esta historia anterior de la H1N1, ¿cierto? Y el MERS también fue anteriormente, y cerraron fronteras. Y eso fue todo. Y eso fue en diciembre, cuando todavía no se declaraba nada. Pero ella hizo otra cosa además. Ella mandó una carta a la Organización Mundial de la Salud, al director, para decirle que se habían observado casos de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan y que por lo tanto los ponía en alerta. Exacto. Y el director de la Organización Mundial de la Salud no tomó en cuenta esa carta y después ella lo anuncia y dice que sí mandó la carta en el mes de diciembre. Y él incluso lo negó. Y ella sacó a la luz pública la carta que había mandado. Por eso es una de las críticas grandes que se le ha hecho a el presidente de la Organización Mundial de la Salud, y está dentro de las razones por las cuales Donald Trump ha acusado al presidente de la OMS, al director de la OMS, de estar protegiendo o encubriendo a China. Entonces, está ligado también a esta carta que mandó Taiwán. Sí, pero en el fondo va todo ligado, va todo ligado. Por otra parte, pasamos a otro tema, que es un poco más positivo. Vemos y hemos visto también de que poco a poco algunos países han levantado este confinamiento y han pasado la etapa de desconfinamiento, ¿cierto? En Francia, en mayo, y en España, ahora hace poco, y en junio empezaron, y ahora ya están más libres, ¿cierto? Y, en el fondo, ¿cuál es la opinión y la reflexión también sobre los rebrotes? Porque hemos escuchado que han comenzado algunos rebrotes en Europa, y cómo esto también va a afectar en una futura nueva crisis sanitaria o el vislumbrar esta crisis sanitaria nuevamente. La situación está muy complicada en Europa. En Europa, lo primero que tenemos que saber es que la Unión Europea, que se le critica mucho, que ha sido lenta, que no ha hecho nada, etcétera, la Unión Europea como tal no tiene competencias transferidas por los estados que la forman, que hoy día son 27, en materia de salud y fronteras. Esas competencias son de los estados miembros. Por lo tanto, a quien le correspondía actuar tomando medidas en materia de salud y de fronteras era los estados. La Unión Europea lo más que podía hacer era tratar de coordinarlos. Y como se presentó la pandemia, finalmente la Unión Europea trató de coordinarlos, pero no logró coordinarlo. Entonces, la etapa de confinamiento fue descoordinada, ¿ya? Todos adoptaron estrategias distintas, desde el punto, o sea, si podemos comparar, Austria fue de los primeros que tomó algunas medidas, y justamente uno de los liderazgos, los cuales masculinos, que ha tenido éxito en la gestión de la pandemia, y después paulatinamente el resto de los estados se fue confinando, algunos con medidas más extremas, como Italia y España, y otros con medidas súper relax, como el caso de Suecia. Y bueno, hoy día ya no es parte de la Unión Europea, pero el otro extremo lo encontramos en el Reino Unido. Y en la etapa de desconfinamiento pasa lo mismo. Depende de los estados-nación. La Unión Europea de nuevo trató que el desconfinamiento también fuera coordinado entre todos los países, sobre todo en la apertura de las fronteras, porque en el fondo se cerraron las fronteras, un espacio donde no hay controles fronterizos. Uh-huh. Y el desconfinamiento también ha sido descoordinado, ha sido distinto dependiendo de los distintos países, y tú como señalas, efectivamente están ocurriendo rebrotes muy importantes. Hoy día estaba leyendo que de nuevo Cataluña tiene un rebrote muy grande. Creo que Aragón fue otra de las zonas donde hubo otro rebrote. En Francia tuvieron que cerrar colegios por la cantidad de infectados. Y así está pasando en varias partes donde los rebrotes. En Alemania pasó con un matadero donde habían, no sé, 800 personas. Este fue un tremendo rebrote. 7.000 personas aproximadamente. Y partió con 800, pero como el nivel de contagio ya te llega, entonces tienes que cuarentenar inmediatamente lo que es trazar, después no sé qué viene, después confinar. Bueno, y en Alemania lo que empezaron a hacer fue eso, tanto en Alemania, en Francia, en España, en Italia, a confinar aquellos lugares donde estaban surgiendo estos rebrotes.
Entonces, la situación, Angela Merkel lo dijo, estamos caminando sobre una delgada capa de hielo, o sea que en cualquier momento esto se quiebra y de nuevo nos vamos a confinar, y evidentemente esto trae el miedo no solamente a los rebrotes, sino que también a que la crisis económica sea aún peor de lo que ya está siendo y está anunciado que será. Y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que la situación es hiperdramática, en Estados Unidos no solamente, no es que haya rebrote, en Estados Unidos están en la primera ola recién y con una curva ascendente impresionante. Entonces, bueno, y con Donald Trump que está llamando a abrir todo y a presionar hasta las universidades para que abran. Entonces el tema de los rebrotes está complicando mucho la situación. Hasta Melania ha sido como la cuota de cordura llamando a usar mascarilla. Hasta Melania ha sido más... Donald Trump recién ahora, después de 4 meses, va a un hospital militar y se pone una mascarilla, pero resulta que cuando se baja el helicóptero y se sube al auto que lo lleva al hospital militar, va sin mascarilla. Y cuando se baja del auto y se sube al helicóptero para irse, va sin mascarilla. O sea, la mascarilla la usó solo en el hospital, y él dijo que solo lo usaba en determinados lugares específicos, como si el virus estuviera en algunos lugares específicos. O sea, es absolutamente irracional. Paulina, veíamos un artículo de la BBC en donde se hacía un análisis, donde veían que post algunas situaciones dramáticas en el mundo, por ejemplo, post Primera Guerra Mundial, se habían observado bastante nacionalismo, pérdida de la democracia, y en el fondo cada país remando para su lado. Contrario a lo que pasó post Segunda Guerra Mundial, en donde existió una configuración diferente. ¿Cómo analizas tú, crees que se puede vislumbrar a futuro el escenario más parecido a la post-Primera Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, o de forma absolutamente diferente? Yo creo que va a ser diferente, porque, a ver, después de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial parte con una confrontación intraeuropea. Franceses y alemanes, y se arman las coaliciones y parte la guerra. Es con la intervención de los Estados Unidos finalmente que se carga la balanza y gana la guerra los aliados. Pero terminada la guerra, Estados Unidos volvió a su política del aislamiento. O sea, llegó y se fue hacia adentro y dijo que los europeos se la arreglen solos. Y ahí viene el periodo de entreguerras con la Gran Depresión del 29, que afecta mucho a Europa y que justamente surge y además en estados que eran liberales, donde había democracia y se votaba, como Alemania, donde finalmente la depresión económica y la situación en la cual estaban posguerra, evidentemente llevó a los nacionalismos extremos y llevó a lo que todos conocemos en el periodo entreguerras, con la llegada de Hitler al poder, Mussolini en Italia, y viene la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial de nuevo parte como una confrontación intraeuropea, y de nuevo los Estados Unidos intervienen después. Solo intervienen cuando viene el episodio de Pearl Harbor. Y cuando intervienen los Estados Unidos, de nuevo carga la balanza y termina la guerra, incluso la Segunda Guerra Mundial, utilizando las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pero Estados Unidos no adopta la misma posición de la Primera Guerra Mundial, post Primera Guerra Mundial. Decide involucrarse en la creación del nuevo orden mundial. Entonces, no adopta la posición de aislacionismo, sino que toma un rol activo. Y ese rol activo va desde el Plan Marshall, de ayuda y recuperación económica a Europa, como para crear los cimientos de lo que va a ser la post-Segunda Guerra Mundial. Se crean las Naciones Unidas y todo lo que viene después. Lo que está ocurriendo ahora está abriendo interrogantes. Yo no tengo la respuesta cómo va a ser, porque nos encontramos con un presidente de los Estados Unidos que está de nuevo con una posición de aislamiento, de repliegue al interior y de abandonar y además atentar contra todos los cimientos de aquel orden internacional que crearon los propios Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, y además con esta actitud justamente nacional populista que tiene él, de contra las instituciones internacionales, contra
las negociaciones multilaterales, con toda esa posición que tiene el presidente de los Estados Unidos. Pero tenemos que esperar el 3 de noviembre para ver si va a ser reelegido o no. Porque con Biden las cosas pueden cambiar. En varios sentidos pueden cambiar y en otros puede que se mantengan. Además que ahora nos encontramos con una China que está en ascenso como actor internacional, que no era la situación post Segunda Guerra Mundial. Y esa China que ha ido ganando espacio a través, sobre todo, su soft power, el poder blando, a través del comercio, de las inversiones, a través de los acuerdos internacionales. Entonces nos encontramos en un escenario distinto y que no sabemos, no está claro si vamos a avanzar hacia un sistema que va a requerir de mucho más multilateralismo, porque hay una crisis de gobernanza del multilateralismo evidente, pero que esta pandemia nos está dejando claro que si no trabajamos en conjunto, sencillamente los estados solos no van a poder enfrentar otra nueva pandemia. O los estados solos no van a poder enfrentar los efectos negativos del cambio climático, no van a enfrentar el narcotráfico, la migración, etcétera. O si nos vamos a encontrar con estados que cada vez más se van a replegar, como los Estados Unidos, y nos vamos a encontrar en una suerte de nacionalismos que nos pueden llevar a un escenario, dicen algunos, parecido al periodo entre guerras. Pero los estados hoy día son tan interdependientes unos de otros que yo veo difícil que lleguemos a un periodo exactamente igual al periodo post-Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Por eso es que se abren tantos escenarios que yo todavía estoy observando porque no tengo claro hacia dónde vamos a ir, a qué reconfiguración nos vamos a ir, y yo esperaría además las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Y precisamente de eso me gustaría preguntarte cuál es tu opinión, observación o análisis con respecto a todo lo que se viene en Estados Unidos y que ya se está viviendo en esta elección que se aproxima el 3 de noviembre, con obviamente Trump por un lado, Biden por otro. Veíamos también durante las últimas semanas que incluso se pensaba de parte de los demócratas incorporar a esta dupla a Condoleezza Rice, que a pesar de ser republicana decían que no era tan ideológica y por lo tanto podría sumarse a este equipo. Y hasta también a esta farándula, porque se sumó el rapero Kanye West, el marido de, ¿cómo se llama la esposa? Kim Kardashian. De la Kim Kardashian, que también son toda una institución dentro de Estados Unidos, pero que por supuesto también le coloca un poquito más de color en medio de, entre comillas, un estallido social que se vivió con bastante fuerza desencadenado por el asesinato de este afroamericano, De Lloyd Floyd, que por lo tanto también le agrega toda una temática a esta elección y campaña. A ver, las elecciones en Estados Unidos son particularmente atípicas. Estas elecciones no han sido normales. Piensen ustedes que gran parte del periodo de campaña presidencial finalmente no se podía hacer como tradicionalmente era en los Estados Unidos, a través de los grandes meetings, en que los candidatos recorren los distintos estados, donde se hacen las convenciones demócratas. Nada de eso ha podido pasar con lo de por la pandemia. Y evidentemente la pandemia vino a remecer el escenario en los Estados Unidos. Hay un antes y post pandemia también en la campaña presidencial. Antes de la pandemia, los números en la economía jugaban muy a favor del presidente Trump. En materia económica, en materia de desempleo, de creación de empleo, los números eran favorables a Trump y por lo tanto él iba a usar mucho el argumento económico para poder ganar votos. Y además con toda su técnica y su tradicional buscar enemigos afuera para reforzar su poder duro en Estados Unidos, y ya lo había encontrado con China, ya lo había encontrado con otros enemigos que él encuentra afuera. Sin embargo, con la pandemia, primero, voy a ocupar una palabra que no me gusta porque se parece a mi apellido, pero lo siento, con la desastrosa gestión de la pandemia, además no siguiendo la opinión de los científicos, sobre todo de Anthony Fauci, que es aquel experto mundial que asesora al presidente y que no lo sigue en sus recomendaciones, con la pérdida de millones de empleos en tan corto tiempo. Evidentemente todos esos factores se suman. Se suma además todo este fenómeno que tú señalabas de Black Lives Matter,
que en el fondo fue un estallido tan grande que no solamente fue, las manifestaciones fueron en las típicas ciudades donde había habido anteriormente manifestaciones por la violencia la violencia policial contra la población afroamericana. No, esta vez fue en más de 100 ciudades, incluso hubo pequeñas manifestaciones en Texas, donde no es precisamente Baltimore, y en ciudades en Europa y en otros lugares. Entonces el movimiento fue tan fuerte que evidentemente le suma otro factor a la campaña. Quedan 4 meses, y en 4 meses pueden pasar tantas cosas, el mundo está siendo tan vertiginoso que uno no se atreve a decir ¿qué va a pasar de aquí al 3 de noviembre? Imagínense ustedes que si hubiésemos pensado en enero, en diciembre, ¿quién habría pensado en la pandemia? ¿Quién habría pensado en este estallido debido a la muerte, el asesinato de George Floyd y con la repercusión mundial que tuvo? Entonces, yo no sé qué más puede pasar dentro de la campaña que cambie las cosas. Yo vi hoy día, ayer vi una encuesta en la cual, bueno, a lo que iba, a lo de la candidatura de Kanye West. Se pensaba que era una estrategia utilizada por los republicanos para ganarle el voto afroamericano que votó por Trump, que ahora no quiere votar por Trump, para que no vote por Biden. Entonces le quita ese voto a Biden. Eso se pensaba. Pero resulta que yo vi una encuesta ayer en la cual a quien realmente le está quitando votos, porque salieron 2 encuestas ayer, una considerando West y otra sin considerar a West, más el candidato verde y más otro candidato más que hay. Hay 4 candidatos actualmente. Y le quita un porcentaje a Trump. No se lo quita a Biden, según esa encuesta. Entonces, bueno, hay que ir viendo las encuestas hoy día, casi todas le dan el triunfo a Biden, incluso en algunos estados en los cuales normalmente, donde ganó Trump la vez pasada, como Texas. Pero, de nuevo, falta mucho. En la época de Trump puede pasar muchas cosas en 4 meses. Las encuestas hoy día es la fotografía de hoy día, pero yo no me atrevería a adelantar qué va a pasar exactamente ese día, porque depende mucho si van a ir a votar o no. La población estadounidense vota un 50% más o menos en las elecciones presidenciales. Si la población que está descontenta con Trump realmente va a ir a votar por Biden, o sea, a quedar en la casa. Si el voto latino y el voto afroamericano, que quedaron muy enojados con Obama, esta vez van a votar por Biden, hay muchas dudas que todavía están y hace que el escenario, o piensen ustedes que la economía se recupere súper rápido en septiembre-octubre. Y eso te va a cambiar el escenario y a lo mejor la gente va a votar por Trump de nuevo. O que tal vez la curva no baje y suba. La verdad es que todo es incertidumbre absoluta. Claro. Y en ese sentido, disculpen, no existen, por ejemplo, en Estados Unidos, porque no se ha puesto en duda, así como aquí se coloca en duda el desarrollo del plebiscito por la situación sanitaria en Estados Unidos, no se ha hablado nada de eso, porque entendiendo que ellos tienen votación electrónica, además. Lo que pasa es que en Estados Unidos, además, ellos tienen votación por correo, tienen voto adelantado, o sea, tienen distintas formas de votar. Y yo escuché en una entrevista, no en una entrevista, fue un seminario que hicieron los alumnos del programa de estudios europeos que entrevistaron a Dori Toribio con Juan Gabriel Valdés. Y una de las personas le hizo la pregunta. Y ambos decían que veían súper poco probable cambiar la fecha, sobre todo porque en Estados Unidos existe la posibilidad del voto por correo y el voto adelantado. Y además porque de ser así, ya ahora tendrían que hacer la modificación legal para cambiar. Y nadie ha hablado de cambiar la fecha. Así es que lo más probable es que esa sea la fecha de votación, aun cuando la pandemia siga. De hecho, las votaciones de las primarias han seguido desarrollándose en pandemia. Paulina, y
otro tema que fue el cierre de las embajadas chilenas, ¿cierto?, en Argelia, Siria, Dinamarca, Grecia, y según lo que nos decía el ministro Teodoro Rivera, que era para fortalecer Asia-Pacífico, Europa Central y Oriental, y que se ve marcado también en esta renuncia de Gloria de la Fuente al Consejo Asesor y de la renuncia del subsecretario Cristian Barros. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Ay, no podría comentar tanto. Hemos leído tus tweets, Paulina. Podríamos hacer todo un capítulo de esa historia. A ver, para resumir. Te hacen pasar rabia. Y yo trato de estar calmada. Yo me modero, yo me amarro los dedos para no tuitear. Pero me buscan. Ahí lo primero es que yo encuentro que fue, enterarse, que todos nos enteráramos. Y estoy incluyendo a parlamentarios, estoy incluyendo a gente de Cancillería, estoy incluyendo a ex cancilleres que tienen un consejo, estoy incluyendo el Consejo Asesor de Política Exterior, que es recientemente nombrado por el canciller, estoy incluyendo a los parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, que todos, absolutamente todos, nos enteráramos por el diario del cierre de estas 5 embajadas, lo encuentro una torpeza enorme. Primero. Segundo, las razones que dieron originalmente, porque yo me vi las sesiones del Congreso, de las sesiones de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, las explicaciones que dio tanto el ministro como una persona que le pidieron que explicara el supuesto estudio que ellos hicieron para tomar esta determinación, me parecieron pero absolutamente pobres como argumento. Documento que ni siquiera se lo habían entregado a los parlamentarios. Los parlamentarios pidieron que le entregaran ese estudio y a la sesión de 15 días después se lo volvieron a pedir y no se lo habían entregado. Y la verdad es que alguien cercano a mí lo pidió por ley de transparencia y le dijeron que se van a tomar 10 días más para ver si se lo entregan, todavía no lo entregan, y nunca más se habló de ese famoso estudio. Entonces, la verdad es que me parece primero una torpeza la forma, porque una decisión de ese tipo, nunca en la historia Chile había cerrado 5 embajadas, ni 4 ni 3. Normalmente cuando se cierran embajadas es por razones políticas, porque se rompen relaciones diplomáticas, puntual y bien estudiado. Pero aquí no había nada de eso. En segundo lugar, lo encuentro de una falta de oportunidad enorme, porque nosotros estamos negociando el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y cerrar 3 embajadas europeas cuando necesitamos el voto favorable de los parlamentos de esos 3 países para que este acuerdo entre en vigor, me parece también que es no haber considerado el factor político del cierre de esa embajada. Además, una de las embajadas era la embajada griega. La embajadora de la Unión Europea es justamente griega. O sea, no creo que la embajadora Stella Servoudaki le tiene que haber gustado mucho enterarse que más encima la embajada griega era una de las que se cerraba. Por otro lado, los argumentos eran que se tomaron como factores la innovación, el comercio, la competitividad, el tema cultural. Bueno, yo decía, aplicando todos esos criterios, por ejemplo, ¿por qué estamos cerrando Dinamarca? Cuando Dinamarca, en términos de competitividad, subió al lugar 7. Y además Dinamarca acaba de nombrar un embajador en Silicon Valley. Es el primer embajador de ciencia y tecnología en Silicon Valley. O sea, los argumentos de fondo que dieron en las sesiones, yo me ponía a analizarlo y decía, pero ¿y por qué esa embajada y no otras? Lo mismo pasa con el caso sirio y el caso de Argelia. También por factores políticos eran muy cuestionables que se cerraran. Y fue tal la batahola que no se van a cerrar. Cancillería echó atrás la decisión y creo que fue muy poco socializada, que debió haberse conversado dentro de Cancillería, con sus diplomáticos, con los consejos asesores, con los parlamentarios, si es que de verdad se tiene un plan estratégico para reforzar o no.
pero así el cierre y de esta forma, de verdad que me pareció una torpeza y así lo dije varias veces. Queríamos recordar también, aquí haciendo un pequeño paréntesis, de nuestros amigos y seguidores en Facebook, que siempre nos ven toda la semana, desde hace casi un poco más de 2 meses ya llevamos, ya ¿cierto? llevamos más de 2 meses, sí. Más de 2 meses. Entonces, mandarle muchos cariños a Paulo Otarola, a Elisa Silva, a Oscar Ramírez, a Rosa Fernández, a Manuel Fernández, y a todos quienes nos están viendo y siguiendo todas las semanas por Facebook. Oye, hay una pregunta tipe ahí del público que yo creo que sería importante. ¿La quieres leer? Para que, yo la leo. Sí, porque es una persona cercana a ti. Una persona cercana a mí, pero tiene sentido. Sí. Pregunta, Cristian Gazale, ¿podrían pedirle la opinión sobre la intención de Israel de anexar territorios palestinos? Buena pregunta. Y la postura de Chile, a pesar de que no es una pandemia y la invitada lo justifica. Buen tema, tremendo tema, ¿cierto? A ver, yo estoy absolutamente en contra de la anexión anunciada y retardada, porque se suponía que iba a ser el 1 de julio, de parte de Cisjordania por parte de Israel. Aquí nosotros tenemos resoluciones de Naciones Unidas, una es la 281 y la otra no me acuerdo el número, en el cual se le dice claramente a Israel que debe devolver los territorios ocupados en la guerra de los 6 días. Y dentro de esos territorios está justamente lo que dice relación con Cisjordania. También dice relación con los altos del Golán respecto a Siria, que no solamente no los devolvió, sino que además los anexó, y Estados Unidos con Trump le reconoció esa anexión. Devolvió otros territorios que también se los había ocupado la guerra de los 6 días, parte del desierto de Sinaí, que se lo devolvió a Egipto después de un tratado, de un acuerdo al que llegaron, pero queda esta situación claramente de Cisjordania. Viola el derecho internacional, es una adquisición por medio de la fuerza que está prohibida por el derecho internacional. Además hay resoluciones de Naciones Unidas que así lo prohíben, y además la comunidad internacional, tanto desde el secretario general de la ONU como lo han hecho la Unión Europea específicamente, han dicho que esa anexión es contraria al derecho internacional. La posición de Chile, yo no sé si han dicho algo, no lo sé. Nosotros reconocimos en el primer gobierno de Piñera, Chile reconoció a Palestina como Estado independiente. Por lo tanto, nosotros somos uno de los países que reconoce a Palestina, y en este sentido, en el reconocimiento, evidentemente se habla de las fronteras del 67. Entonces, esta anexión viola el derecho internacional. Los presidentes anteriores, republicanos y demócratas, siempre mantuvieron controlado a Israel que no lo hiciera, porque esto es encender aún más lo complicado que es la situación en Israel-Palestina. Deja fuera totalmente la posibilidad de la creación de 2 estados. Y Netanyahu hoy día, además, recuerden que fue elegido después de 3 elecciones, donde hizo una coalición con su rival, y además está con un juicio por corrupción. Entonces, hay una serie de factores que pudiera que a él lo impulsen a realizar este acto, uno para desviar la atención respecto a los temas internos, y otro porque tal vez está pensando que el 3 de noviembre puede perder Trump y va a ganar Biden, y se iría, además, se rompería un poco con este acuerdo del siglo que presentó Estados Unidos a principios de este año, que lo dirigió el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, no me acuerdo el nombre ahora, es el yerno. El marido de la hija, y que, bueno, y en ese plan incluía a estos territorios como parte de Israel. Entonces, la situación es muy, muy, muy delicada, y evidentemente afecta lo que significa la poquísima estabilidad que tiene ese sector del mundo.
Paulina, vamos a pasar ahora a una sección nueva en nuestro programa, que se la copiamos, para ser sincera, al consejero regional Oscar Ramírez en su programa, pero le cambiamos el nombre, sí, pero le hacemos el reconocimiento, que se llama Desde los Ovarios. Entonces, ¿Y cómo se llama el de Oscar? El Oscar se llama Desde la Guata. Ah, ya. Le digo más femenino. Claro. Entonces estamos dando algunos nombres de personajes, obviamente, de la política nacional e internacional, y la idea es que tú nos respondas la primera palabra o frase que se te ocurra. ¿Ya? ¿Palabra o frase? O frase, sí, para no ser tan estricta. Sebastián Piñera. Complicado y desconectado con la realidad. Jacinda Arden. Notable liderazgo en pandemia. Boris Johnson. Desastre. Michelle Bachelet. Buenas ideas y varias mal implementadas. Donald Trump. Demente. Angela Merkel. Necesaria. Jair Bolsonaro. Doblemente demente. Isquia Siches. Valiente. Necesaria. Patricia Muñoz. Ah, es que la Pati es mi amiga, pues. Seca la Pati, seca la Pati. Gracias por tu simpatía, Paulina, en esta nueva sección. Y ahora vamos a una pregunta que es como la clásica pregunta de nuestro programa La Botica Mujer en Ciencia y Salud, que como te comentamos cuando te invitamos a participar, lo que busca es relevar el rol de tantas mujeres y visibilizar también a tantas expertas que tenemos en diferentes áreas, porque como mencionábamos, todavía existe una gran cantidad de paneles que siguen siendo exclusivamente de hombres. Y en ese sentido nos gustaría algunas palabras de inspiración para probablemente muchas niñas que te pueden estar mirando, muchas mujeres o muchas jóvenes que de repente tienen muchas ideas, muchas ganas, pero la misma sociedad les va colocando barreras o les hace creer que no son capaces de conseguir su objetivo. Entonces, unas palabras quizás para ya ir finalizando nuestro programa. Mira, yo siempre trato, sobre todo en mis cursos con mis alumnas, de decirles que yo estoy súper consciente que las oportunidades no son las mismas, que no es lo mismo nacer en una población súper pobre, en condiciones de absoluta pobreza, a nacer en Las Condes y donde tú ya naces con una red de contactos enorme, ¿ya? Tengo súper claro que donde tú naces muchas veces te marca. Pero pese a eso, yo creo que de todas maneras uno tiene que buscar la forma de surgir en la vida. Y nosotros tenemos talentos y tenemos que buscar esas oportunidades. Que no hay que pensar de que uno no puede. Que el primer obstáculo no nos lo pongamos nosotras mismas. Y en eso me confieso que yo muchas veces me ponía obstáculos. Me acuerdo al principio cuando me llamaban y me decían, oye, ¿tú puedes dar una entrevista? No sé qué. Ah, no, yo no sé de eso. No sé tanto de eso, no soy especialista de eso. Y terminaba hablando un hombre que sabía menos que cero que yo. Entonces, que el primer obstáculo no lo pongamos nosotros, que el obstáculo lo pongan los otros, no nosotras. Segundo, que hay que ser súper constante, hay que tener las metas claras, que hay que ser súper metódico para lograr algo. Mi papá entró a los 17 años a trabajar a la Romana de la Llanza. Mi papá no estudió en la universidad. Mi mamá estudió en la universidad, pero su carrera la cortaron en el año 73. Por lo tanto, mi mamá nunca pudo trabajar en lo que ella estudió, que era orientadora familiar. Y yo no vengo de una clase alta para nada. Nosotros, con mucho sacrificio, mi papá funcionario en la Llanza, mi mamá que incluso en un tiempo tuvo una reparadora de calzado, vendió productos Tupperware, hizo una cantidad de cosas para poder a nosotros darnos educación. Y con mi hermano Cristian, estudiamos, nos esforzamos y salimos adelante. Mi hermano es ingeniero químico, yo soy abogada, buscamos la forma, mis papás nos dieron esas oportunidades. Y yo soy de Chillán, de la población Llanza, y a veces cuando yo le doy clase a alumnas sobre todo en Derecho en Chillán, y me miran así como, y el derecho internacional, yo le digo, pero si se puede, claro que se puede, claro que podemos salir adelante, si depende de nosotros.
nadie nos va a ir a buscar a la casa. Nadie. Olvídense que alguien va a ir a la casa y les va a ir a ofrecer una beca. Las becas se buscan. Se buscan. Ahora yo les digo, ustedes tienen internet, tienen una serie de cosas que en mi tiempo no habían. Pero hay que buscarlas. La oportunidad no van a llegar a la puerta. Y para eso hay que estudiar, para eso hay que prepararse, para eso no hay que solo conformarse con sacarse el 4 y con hacer... No, hay que hacer labor comunitaria, hay que ser íntegro, hay que tratar de participar. Si les gustan los partidos políticos, participen en el partido político, traten de cambiar el partido político, traten de dar ese valor que pueden tener. Tratar de salir adelante, e insisto, no ponernos nosotros los obstáculos, que sean por último los otros los que los pongan para que nosotros los saltemos, pero se puede salir adelante. Es feo hablar de uno mismo, pero yo les digo, yo vengo de una familia clase media, bueno, ahora se habla tanto de la clase media que ni siquiera sé si era clase media, a esta altura ya no sé qué es clase media. Uno se lo juzga después. Sí, ya no tengo idea si es clase media, pero claramente no éramos de una familia acomodada. Y bueno, y nos sacamos, yo me saqué la mugre estudiando. Y siempre teniendo clarito que yo me quería ir al extranjero, que yo quería estudiar fuera, que yo quería aprender un idioma. Y bueno, además he tenido la tremenda suerte de haber encontrado un marido que me ha enganchado en todas. Oye, increíble ese apoyo de lo fundamental que es. O sea, mi marido ha dejado su trabajo 2 veces por las 2 veces que yo me gané beca para ir a estudiar afuera. O sea, mi marido ha tenido la tremenda generosidad de él dejar su carrera profesional porque yo siguiera mi carrera profesional. Y eso no lo hacen todos los hombres. No. Y además él se dedicó durante mucho tiempo, sobre todo cuando vivimos en Bélgica, a criar a nuestro hijo. Entonces, eso también ha sido parte de la suerte que yo he tenido en mi vida. Y voy a cumplir 25 años de casada, y eso también es súper importante. Porque tal vez en otro contexto, con otro marido, o estoy separada, me habría ido a hacer lo mismo, pero separada. Yo creo que sí. O sencillamente no habría logrado todo lo que he logrado si no hubiese tenido también el apoyo de mi marido. Oye, y es un tremendo orgullo además porque cuesta mucho que ya consideren a las mujeres y que consideren tanto a una mujer que viene de regiones, que no está en Santiago. Creo que es súper relevante incluso para nosotras que somos de provincia. ¿Que nos consideren dónde? No, nos consideran de repente en Santiago, los grandes canales de televisión, que lo que pasa contigo, que normalmente te están llamando para temas de política internacional, pudiendo encontrar de repente expertos en Santiago, y eso también habla súper bien del trabajo que has ido desarrollando a lo largo de tu carrera. Pero eso tiene un detalle, porque no es que me hayan venido a buscar aquí a Concepción, fue desde Bruselas. Desde Bruselas, imagínate. Cuando yo vivía en Bruselas, y yo ya daba algunas entrevistas en la Radio Futuro, me acuerdo, ya daba alguna entrevista antes de irme a Bélgica, pero mayormente los medios no me conocían. Cuando yo estuve en Bruselas, como yo vivía súper cerca de La Haya, y yo fui a los juicios en La Haya, y ahí yo conocí a los conocí a los periodistas, conocí a muchos periodistas. Y a partir de eso, después me empiezan a llamar por teléfono, sobre todo una radio, y unos periodistas en especial me llamaban mucho porque yo estaba en Bruselas. Y después cuando yo volví a Concepción, un tiempo incluso me dejaron de llamar en esa radio. Y yo empecé a escuchar que entrevistaban a un hombre que estaba en Londres para hablarles de los temas europeos que normalmente yo hablaba, y que además yo me daba cuenta que no sabía mucho del tema. Y yo una vez les pregunté por qué. Y me dijeron que era porque era más glamoroso entrevistado a alguien desde Londres que de Concepción. Entonces, también tiene el detalle que a mí, yo no llegué a Santiago por Concepción. Yo llegué a Santiago por haber vivido en Europa. Y claro, pues ya me conocieron, y ahora sí me llaman, y ahora es mucho más fácil, y conozco a muchísimos periodistas, y me llaman y todo. Pero yo les decía que yo me sentía más cerca de Santiago desde Bruselas que de Concepción. Wow. Porque son tan centralistas que te juro que
que me dijeran eso, o sea, que era más glamoroso a alguien dando la entrevista de Londres, aunque supiera menos que yo, a que yo lo diera de Concepción. Entonces, también tiene su detalle el tema ahí. Pero es cierto que yo soy súper favorecida, o sea, soy una privilegiada en cuanto al acceso que tengo a los medios de Santiago, eso lo reconozco. Nada, también. Paulina, te queremos agradecer como La Botica, un programa de mujeres, como bien decía Fabiola, y que hemos tenido grandes invitadas, así que agradecida de que nos dieras tu tiempo. También te ofrecemos el espacio, si tú quieres también difundir o contarnos alguna novedad. Así que muy agradecida por esta mirada además global, internacional, y que por lo menos a mí me dejó varias cosas en reflexionar y buscar también información. Así que agradecida en lo personal y a nombre de mis compañeras también. No, gracias a usted, fue un tremendo agrado. Entretenía las entrevistas, además, porque algunas entrevistas son re fome y las tengo que dar igual, pero no, súper, y que les vaya súper bien, ya que veo que llevan poco tiempo, así es que, y en lo que yo les pueda ayudar con contactos también para en entrevistas en gente que yo conozco, cuenten conmigo. Muchas gracias. Así que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Tremenda invitada, muy entretenida entrevista. Oye, hemos tenido puras invitadas buenas, como que uno siempre queda con el... Así como, vamos a hacer cosas. Muy rápido. Y siempre decimos lo mismo, tremenda invitada, pero es que al final es como, wow, como, de verdad que son tremendas invitadas. ¿Cuál es la invitada del próximo programa, hablando de tremendas invitadas? Ya, la próxima invitada para el próximo miércoles es doctora, se llama Rosa Figueroa, ella es ingeniera civil y sacó un doctorado que no me acuerdo en este momento, pero tiene un doctorado en ingeniería, estudió en el extranjero también y hoy es la directora de carrera de ingeniería civil biomédica. Así que tiene harto para contarnos, hay algunos proyectillos por ahí que están realizándose en la región, así que es bastante interesante, más que nada nos va a hablar de tecnología de datos en la región del Biobío. Y cómo esto también viene desde Estados Unidos, hay algunas alianzas por ahí, de Europa también, entonces... cómo esto repercute directamente en nuestra región, y ella es académica de la Universidad de Concepción. Así que seguimos regionalistas nuevamente. Muy bien. Oye, damos entonces ahora por finalizado nuestro programa, agradeciendo a cada una de las personas que nos estuvieron mirando en un entretenido programa y esperamos vernos el próximo miércoles a las 20 horas por la misma vía. Muchas gracias, chicas, por este programa y que estén bien. Chao, que estén bien. Chao.